Voy a suplicar que abran sus Biblias al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1. Vamos, hermanos, a meditar en una línea del libro de Proverbios. Vamos a crecer en esa porción de la Escritura. Esa es una exposición del libro de Proverbios y vamos a tratar con la sabiduría en el libro de Proverbios. Y este es el pasaje que vamos a tratar el día de hoy, el versículo 1 al versículo 7. Y por asunto de tiempo vamos a ver solamente la primera línea o parte de la primera línea y tratar la manera de profundizar en este pasaje de la Escritura. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Hay libros en el Antiguo Testamento que se destacan, su género literario básicamente es sabiduría, es poesía. Encontramos nosotros que el libro de Proverbios tiene ese carácter, tiene un carácter que ayuda al creyente, al pueblo de Dios a entender no solamente lo que es la sabiduría de parte de Dios, pero a vivir conforme a esa sabiduría. El miércoles vamos a entrar más en detalle definiendo lo que es la sabiduría y vamos a tratar la manera de aprovechar el resto del pasaje de la Escritura. Pero el día de hoy vamos a tomar la primera línea que dice de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y el pasaje continúa diciendo, solamente para nuestro propio provecho, dice la Escritura, para entender sabiduría. Usted se da cuenta que el pasaje comienza a describir no solamente un aspecto histórico, pero comienza a describir hay un propósito. O sea que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para lo siguiente: para entender sabiduría y doctrina. Dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y entenderá, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Dice el versículo 7, como que hay un giro. Ya no está hablando ya más del propósito, está hablando ya más de un fundamento, el fundamento de los proverbios de Salomón. El fundamento es el siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por darnos tu palabra es buena. Tu palabra, Señor, es bálsamo a nuestra alma. Gracias, Señor, porque apacigua nuestra alma, especialmente en momentos agitados, en momentos donde no encontramos la puerta, en momentos donde nos sentimos confinados y no vemos el mañana. Señor, tu palabra es un bálsamo. Tu palabra, Señor, alivia nuestra necesidad y nos da, Señor, como la palabra nos enseña, sabiduría, doctrina, consejo, prudencia. Hay juicio, justicia, equidad. Hay sagacidad, inteligencia, hay cordura. Yo te agradezco, Señor, por el libro de Proverbios. En una manera personal, Señor, tú has usado este libro a través de los años, décadas, y me has enseñado tanto a través de este libro. Yo te agradezco, Padre bendito, porque podemos tener el libro de Proverbios y no tenerlo en una biblioteca, no tenerlo ahí en un librero acumulando polvo. Está en nuestros corazones. Y queremos que, Señor, sea la meditación y que sea, Señor, nuestro pan de cada día. Señor, yo alabo tu precioso nombre. Y ruego, Padre bendito, de que tú puedas asistirnos y que tú puedas, Señor, hablarnos y dirigirnos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra preciosa. Señor, quiero aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por mi hermana Vilma Migdio, que el día de mañana están cumpliendo 52 años de casado. Señor, yo te agradezco por la vida de nuestros hermanos y ruego, Señor, de que tú añadas sabiduría y gracias, Señor. Señor, esto no es común.
Y Señor, esto es un legado, no solamente para los suyos, pero para tu iglesia. Y queremos celebrar tu nombre por la vida que tú le has dado a nuestros hermanos, por la bendición, Señor, de tenerlos a nuestro alrededor. Señora, gracias te damos porque el libro de Proverbios aún es bueno, Señor, para los sabios. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Y yo te agradezco, Padre bendito, porque el libro de Proverbios no es solamente para el joven, no es solamente para el neófito, el principiante, es para los que han experimentado tu gracia, tu sabiduría a través de los años. En tu libro crecemos, maduramos. Y yo te alabo, Señor, por la sabiduría que encontramos en tu palabra. Úsala, Señor. Úsala para edificar a cada uno de nosotros, como individuos, como pareja, como iglesia. Que tu nombre sea glorificado a medida que meditamos en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes ven el pasaje que está enfrente de nosotros, básicamente el pasaje muestra básicamente tres movimientos que podemos nosotros descifrar en el versículo 1, el versículo 2 al versículo 6 y el versículo 7. Básicamente es sencillo. El versículo primero introduce al autor de los proverbios. Número 2 encontramos nosotros el propósito y número 3 el fundamento de lo que es el libro Proverbios. Es importante que encontremos nosotros, ubiquemos de alguna manera al autor, porque hermanos, entender el aspecto histórico atrás de los salmos es importante, especialmente a la luz de comentarios que algunos de ustedes tal vez me han hecho ya anticipadamente. Algunos me han preguntado, tal vez a Salomón escribiendo un libro tan importante de sabiduría, ¿cómo es posible? Sabiendo que el trasfondo de la vida de Salomón es realmente cuestionable. Salomón no terminó bien, ¿no es cierto? Y a pesar de que no terminó bien, tenemos un libro, y tenemos un libro que tiene que ver con sabiduría. Y entonces, en cierta manera, vemos nosotros acá una ironía, increíble ironía. ¿Cómo es posible que el libro de Proverbios sea preservado y el que está atrás, digamos, del libro de Proverbios es Salomón? Ahora, es cierto que no es el único autor en el libro de Proverbios. El capítulo 30, el capítulo 31 básicamente comienza con un nombre diferente. En otras palabras, el libro de Proverbios es una recopilación de proverbios, y es muy probable que Salomón está atrás de esa recopilación de proverbios, y encontramos nosotros en este libro 31 capítulos que nos nutren, nos ayudan a poder entender. Y hablando de Salomón, es importante, hermanos, creo yo, es importante que nosotros entendamos a Salomón, la caída básicamente de un gran hombre, y tratemos la manera de entender lo siguiente. La escritura básicamente es un libro realístico, es realístico. O sea, realístico en el sentido que no nos cubre, no tapa realidades de grandes hombres que nosotros tal vez vemos hacia atrás, los respetamos, pero debemos de entender que estos hombres fueron de carne y huesos. Fueron hombres básicamente que trataron con situaciones en la vida. La única persona perfecta que encontramos en la Escritura es la persona de Jesús. De ahí para allá, hermanos, no encontramos a nadie perfecto. Ni en la historia, ni en el momento actual. No hay absolutamente un hombre que pueda decir, he alcanzado perfección. Hermanos, esto a la luz de muchos movimientos religiosos hoy en día que claman. Hay movimientos hoy en día que reclaman que un cristiano, si crece, madura, llega a un punto de perfección, alcanzar una perfección y no peca ya más. Hace un tiempo atrás tuvimos una conferencia en Texas, estábamos en Dallas, Texas, y alguien preguntó y alguien básicamente sugirió ese concepto, esa idea, pero es una idea que de la manera en cómo, en preguntas y respuestas, la manera en cómo yo
traté la manera de desvanecer esa idea de esta persona que creía que ya lo había alcanzado, ya estaba perfecto, que ya no te necesitaba ya más. Y la pregunta que yo le hice es, ¿su esposa está acá? Y me dice, sí, mi esposa está acá. Déjeme le pregunto a su esposa si su esposo, que está clamando ser perfecto, es perfecto. Y entonces la señora solamente agachó la cabeza, ¿me entiende? Básicamente reconociendo que eso no se trata de perfección. Perfección hasta al otro lado de la eternidad, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Mientras tanto, la Escritura nos enseña, nos dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, nosotros debemos de tener paciencia los unos con los otros, porque de repente a uno al otro se le sale el diablo. Bueno, tal vez si no es el diablo, el demonio, ¿verdad? Pero de repente usted se da cuenta, ¿me entiende? Todo está pacífico y el problema mayor, hermano, es que internamente, como lo describe el libro de Isaías, dice que el hombre necio es como el mar en la tempestad que de suyo arroja heno y hojarasca y no tiene que ponerle a nadie más. De repente, ¡pum!, cambió su temperamento y después de ser una persona sweet, termina siendo una persona bitter. ¿Y cómo explica todo esto? No fue porque el perro lo mordió, no fue porque, ¿me entiende?, no le fue bien en el negocio, simplemente el pecado que mora en nosotros está ahí, debemos de tratar. Y yo creo que el libro de Proverbios nos ayuda a tratar con esa tendencia de cada ser humano y esa tendencia especialmente de cada hijo de Dios. Muchas veces pensamos, muchas veces tenemos infantilmente esa idea que hemos venido a los pies del Señor Jesús y esto es un asunto solamente de la historia, del ayer, de allá cuando yo estaba chiquito. Y la realidad, hermanos, es que la vida cristiana es de todos los días. El Evangelio, como lo hemos afirmado, es de todos los días. Cada día de nuestra vida debemos de vivir el Evangelio y debemos de vivir a la manera de Dios. Yo creo que esto es solamente para introducir uno de los desastres tremendos de Salomón. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tratar ese pasaje de la Escritura. Este pasaje que dice de la siguiente manera, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya usted observa que Salomón está asociado no solamente con David, pero es rey de Israel. Importante, hermanos, que entendamos la envergadura de este personaje. Este hombre no fue un cualquiera, todos los que estamos acá no podríamos decir eso. Salomón puede decir, hijo de David, rey de Israel. Si usted se da cuenta, en la historia de Israel figura como el tercer rey de Israel. Y es muy importante esa historia porque Salomón básicamente el Señor lo llamó para un momento muy, pero muy estratégico en la historia del pueblo de Israel. Fue básicamente Salomón quien trajo a Israel la gloria, ni siquiera su padre mismo, que caminó en los caminos del Señor, trajo la gloria que trajo Salomón. Salomón básicamente fue increíble en todo su reinado, 40 años, y fueron 40 años de increíble gloria. Viene Jeroboam, Roboam, sus dos hijos, y básicamente destruyeron completamente el reinado. Israel ya no fue con su gloria, su portento. Pero es importante que nosotros entendamos la vida de Salomón y tratemos la manera de entender quién está atrás de los proverbios. Porque a medida que entendemos quién está atrás de los proverbios, podemos entender un poquitito más los proverbios mismos y entender realmente de qué tratan los proverbios. Especialmente que nos vamos a echar la tarea en las siguientes semanas de tratar 20 temas que tienen que ver con la sabiduría. Vamos a tratar, por ejemplo, este miércoles que viene, vamos a tratar directamente con la sabiduría en Proverbios. Vamos a tratar, por ejemplo, con las malas compañías en el libro de Proverbios, el adulterio, la inmoralidad. En el libro de Proverbios habla mucho el libro de Proverbios de la inmoralidad. Y mi pregunta es ¿por qué? Entre más usted entiende a Salomón, más usted entiende por qué encontramos por lo menos 3 capítulos dedicados a la inmoralidad y al adulterio. Por ejemplo, el concepto de familia es importante en Proverbios. La vejez en el libro Proverbios es importante. Muy importante la vejez, y eso tiene que ver también con la vida de Salomón.
porque Salomón de en cierta manera no terminó bien. Salomón, si algo nos ayuda a entender, no es tanto. Vea usted, esto es importante. Lo importante en la vida cristiana no es cómo nosotros comenzamos, sino cómo terminamos. Yo no quiero, hermanos, debilitar, no quiero invalidar, no quiero bajo ningún punto de vista decir que no es importante cómo nosotros comenzamos. Es importante cómo nosotros comenzamos, pero en la vida cristiana la sabiduría que encontramos, especialmente en el libro de Proverbios, no es tanto, el énfasis no es cómo comenzamos, sino cómo nosotros terminamos. Nuestro deseo es terminar no solamente como individuos, como pareja, como el pueblo de Dios, que tal vez no podemos decir a Roberto, hijo del rey, no, está bien, tal vez no tenemos una gran dinastía. Vemos hacia atrás en nuestra historia y decimos, wow, man, decimos nosotros, una vergüenza. Pero no se trata de cosas que nosotros no tenemos control, se trata de cosas que nosotros tenemos control en la vida. Y tener la mira y decir, yo quiero terminar bien, yo quiero terminar con honra, yo quiero terminar mis últimos días y terminar trayendo honra y gloria al Señor, no solamente en una manera individual, pero en una manera también a mi esposa, hijos, colectivamente, como pueblo de Dios. Y entonces el día de hoy, hermanos, vamos a capitalizar en el autor del libro Proverbios y entonces vamos a ver esa caída de ese gran hombre. Y entonces, hermanos, yo quiero invitarles, les quiero invitar, si usted tiene la oportunidad de leer Primera de Reyes, lea Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Ahora, si usted tiene su tiempo limitado y usted dice either or, o leo uno o leo el otro, y no puedo leer los dos, lea Primera de Reyes. Porque en Primera de Reyes encontramos la historia de Salomón. Encontramos la historia de Salomón cuando él va hacia arriba, cuando él va ascendiendo, cuando él básicamente va de gloria en gloria hasta su caída. Y entonces, si usted tiene la oportunidad de leer Primera de Reyes, lea desde el capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Reyes. Y esa va a ser la concentración el día de hoy. Vamos a tratar la manera de entender a Salomón básicamente en ese material biográfico que encontramos en Primera de Reyes. Primera de Reyes tiene que ver con los reyes de Israel. Y uno de los reyes importantes en Israel es precisamente Salomón. Y vea usted, hermanos, a Salomón. Su comienzo vamos a observar y vamos a observar su fin. Vamos a ver la manera en cómo él comienza y vamos a observar también cómo él termina. Y entonces, hermanos, por asunto de tiempo vamos a tratar la manera de acelerar, pero me gustaría que usted, antes de entrar al libro de Proverbios, pudiera tener una idea, un concepto del autor del libro de Proverbios. Dice la Escritura de la siguiente manera. Mas Salomón dice, amó a Jehová. Muy interesante, dice que amó a Jehová. Abad es la palabra, el verbo interesante que está ahí. Y ese mismo verbo usted lo va a ver en el capítulo 11. No pierda de vista ese verbo. Dice que Salomón, ¿qué fue lo que hizo? No rechazó, no bajo ningún punto de vista. Él en este momento, como está comenzando, él de ninguna manera rechazó a Dios. Él dice que amó a Jehová andando en sus estatutos, los estatutos de su padre David. Solamente dice que sacrificaba, quemaba incienso en los lugares altos e iba al rey, dice, a Gabaón, dice, porque aquel era el lugar alto principal. ¿Y qué es lo que hacía ahí? Dice que sacrificaba ahí. Dice, 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció, dice Jehová, a Salomón en Gebaón una noche, dice en sueños, y le dijo, vea usted qué interesante lo que el Señor está proponiéndole a Salomón. Pide lo que quieres, que yo te daré. Pide lo que quieres. Dice, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir. Pide lo que quieres. Ahora, este contexto en cierta manera es importante porque este es el comienzo de Salomón. Vemos nosotros, por ejemplo, que Salomón amaba a Dios, no rechazaba a Dios. Dice que sacrificaba a Jehová, Dios, y es muy probable que en la situación, un rey, este rey está transicionando básicamente. Aquí tenemos nosotros a David. David básicamente está quedando en la historia. Viene Salomón, su hijo,
Y entonces él básicamente dice la Escritura que andaba, dice, en los estatutos de su padre David. Y entonces había una relación en cierta manera. Usted lee, por ejemplo, Crónicas, encontramos nosotros aún la relación que David tenía con Salomón. Era una relación en cierta manera apropiada, en cierta manera ideal, un padre instruyendo a su hijo en los caminos del Señor. Y aquí tenemos evidencia que Salomón no solamente amó a Jehová, pero dice que andaba en los estatutos de su padre David. O sea que lo que su padre le había enseñado, él no lo había rechazado, él no lo había tirado a la basura. O sea que había una relación no solamente con Dios, pero había una relación también con su padre. Y no solamente eso, pero dice que lo que enfatiza el texto es que venía delante de Dios, dice, en el lugar principal. Ahí sacrificaba en Gabaón, dice que sacrificaba y dice que se le apareció, dice Jehová, a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Esto es increíble. Ahora, imagínese usted una persona común y corriente, que en este momento Salomón, en cierta manera, es una persona común y corriente. Está apenas entrando él, ¿me entiende?, a explorar todo un reinado. Él es desconocido hasta este momento. Imagínese usted amando a Dios, amando los estatutos de su padre, sacrificando, viniendo al lugar donde encontramos a y de repente Dios le dice: dime qué quieres que yo haga por ti. Ahora, yo creo que esto, hermanos, no lo leemos de mucha gente. Esto simplemente esto no es común. Esto simplemente es extraordinario. Pero Dios está tratando básicamente con Salomón. Y entonces dice la Escritura, el texto continúa diciendo, Salomón dijo, mire lo que dice Salomón, dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado, dice, esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, dice, que se sentase en su trono como sucede en este día. En ese sentido hay una transición. Básicamente el trono está pasando a su hijo Salomón. Ahora pues, dice Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Si usted se da cuenta, aquí encontramos nosotros, no solamente en el pasaje previo, Salomón amaba a Jehová, respetaba también los estatutos de su padre, sacrificaba allí a Jehová. Viene Dios, le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces Salomón, mire lo que hace. Salomón lo que hace es: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. A mí, esto es respetable. O sea, este es el principio de Salomón. Salomón amaba a Dios, respetaba a su padre. Era un hombre con cierta manera, era un hombre que tenía un calibre de espiritualidad elevado. No solamente eso, pero dice la Escritura: tú hiciste gran misericordia a tu siervo. En otras palabras, no le está pidiendo nada. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo David? Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. En otras palabras, lo que él está haciendo, no le está pidiendo absolutamente nada. Lo que él está haciendo básicamente es estableciendo una expresión de gratitud. Tú has tratado con mi padre en una manera tan preciosa. Este Salomón, al principio, no al final. Usted piensa, Salomón, wow, yo quisiera ser como Salomón, amar a Dios, respetar el consejo, especialmente de los padres. Ser un hombre con un calibre espiritual elevado. Encontramos nosotros agradecimiento en la vida de él.
Tú hiciste gran misericordia a tu padre David, dice mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia, rectitud de corazón para contigo. Tú has reservado esta tu misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea que no le está pidiendo nada, simplemente está reconociendo que Dios ha tratado con David su padre con mucha misericordia. Y lo que él le prometió a su padre David, Dios lo está cumpliendo. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, dice, en este día, ante tu pueblo, dice la Escritura, y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no puede contarse, numerarse por su multitud. Da pues a tu siervo entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto va a ser muy importante para definir la sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver, altamente tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento. Hermanos, hay tantas cosas en la vida que son blanco y negro. Usted lee las Escrituras y usted puede encontrar específicamente, concretamente, usted puede encontrar mandamientos. Pero hermanos, hay cosas en la vida que no son ni blanco ni negro. Y el miércoles vamos a ver ejemplos, aún de Salomón, donde son cosas grises, son cosas que usted no sabe, son encrucijadas. Y entonces usted necesita de mucho discernimiento. Es más, la palabra discernimiento es una palabra que no está de moda. La palabra discernimiento simplemente, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra discernimiento? Discernimiento no ocurre, solamente ocurre en contextos como los que estamos en este momento, porque creemos que el discernimiento es importante, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que son blancas, negras, que son concretas. Hay tantas cosas en la vida, tantas cosas en la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba soltero, leí un libro, me lo recomendaron, un libro que se llamaba ¿Con quién me casaré? Y yo andaba buscando no encontré con quién me iba a casar. Porque ¿con quién me casaré? ¿Qué cosa es? Es una categoría de ¿qué? Discernimiento, mucho discernimiento. En la Biblia usted no va a encontrar Enza, Bertolone, no va a encontrar. Simplemente no lo va a encontrar. Y entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted se mete a un proceso caracterizado por mucho discernimiento. Los proverbios tienen que ver con eso. Los proverbios tienen que ver con mucho discernimiento. Usted se da cuenta que es muy fácil, por ejemplo, tratar las cosas negras, blancas. Esto es bueno, esto es malo. Pero la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios tiene que ver en gran manera, en gran parte, con esas cosas grises, ese discernimiento que necesitamos. Y entonces el miércoles yo voy a proponer un procedimiento que yo creo que todo cristiano debería, es mi procedimiento de discernimiento. ¿Cómo nosotros tratamos con esas cosas difíciles, encrucijadas de la vida? Que son muchas. Yo creo que son las más difíciles. Fácil encontrar blanco, negro y se acabó. Lee este pasaje y ya está, cero. Pero hay tantas cosas en la vida donde usted necesita de mucha sabiduría. Y desde este pasaje ya comenzamos nosotros a observar la sabiduría que nosotros tenemos en el libro de Proverbios. Aquí está el autor pidiendo algo y está pidiendo algo muy interesante. Cuando nosotros vemos el principio de Salomón, hay amor por Dios, hay espiritualidad para sacrificar, hay gratitud para reconocer la misericordia de Dios, hay un reconocimiento aún que Dios es soberano. No sé si usted observó en el texto, pero léalo usted y se va a dar cuenta que Salomón, él está reconociendo que tú has permitido que no solamente la misericordia sea con mi Padre, pero me estás permitiendo transicionar para reinar a Israel. Y no solamente eso, pero usted se da cuenta que hay mucha humildad de parte de él. Él está reconociendo. Es más, él dice, soy joven.
Ahora, soy joven aproximadamente, él tenía tal vez por lo menos 29 años de edad. Ahora, joven, 29, no, él ya tenía barba y bigote. Él ya estaba adelantado, pero usted se da cuenta que él estaba joven, inexperto para tratar los asuntos del reino, que requerían y demandaban de mucha, pero de mucha sabiduría. Podemos nosotros encontrar hombres que tienen 50 años y no tienen ni siquiera una idea, no tienen una idea de cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar situaciones básicas de la vida. O sea que esto no es un asunto de cuántos años tenemos, esto es un asunto de la sabiduría, experimentar a Dios a medida que nosotros vamos creciendo en nuestro peregrinaje. Y entonces vemos nosotros, aquí este es el momento, digamos, cómo comienza Salomón. Salomón básicamente está caracterizado por el amor a Dios, espiritualidad, encontramos gratitud, encontramos reconocimiento de Dios soberano, encontramos mucha humildad de parte de Él. Pero la realidad, hermanos, es que vemos nosotros a ese gran gigante espiritual, ese gran hombre, y lo vemos nosotros en decadencia. Y entonces vemos nosotros el capítulo 11, que ustedes van a leer, van a tratar la manera de leer el pasaje. Dice de la siguiente manera: pero, aquí hay un pero que no queremos vivir. Este es el pero que nosotros podemos evadir. Es más, hermanos, la Escritura es definitivamente clara. Nosotros tenemos que vivir esto, pero esto es lo que vivió Salomón. Es más, hermanos, cuando nosotros vemos las Escrituras, nosotros podemos aprender de los buenos ejemplos, de los malos ejemplos y de los ejemplos terribles. Podemos aprender. Y aquí nosotros estamos abriendo el libro de Dios, tratando la manera de aprender de un ejemplo que decimos nosotros. Si reconstruimos la historia de Salomón, Salomón escribió por lo menos 3 libros. Escribió Cantar de los Cantares, creo yo, primariamente. Luego después escribió Proverbios. Y de último, ya en lo último de su vida, escribió un libro de filosofía que llamamos nosotros el libro de Eclesiastés. Y en ese libro de Eclesiastés yo creo que él está reflexionando sobre la tragedia que encontramos en el capítulo 11. Eclesiastés es post-tragedia, caída. Pero creo yo que Cantar de los Cantares es pre y el libro de Proverbios es pre. Y aquí encontramos, hermanos, aquí encontramos un pero. Ese pero yo creo que nosotros, si crecemos en sabiduría, nosotros podemos evitar ese pero. Ahora, cualquiera se preguntaría, ¿y por qué Salomón no respetó ese pero? Correcto. Si él fue el sabio de sabios, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta. Y hermanos, algo que es increíblemente fundamental. Escúcheme, hermano. Si usted se puede llevar algo hoy, llévese esto. Llévese esto. Hermano, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios con que usted vivió el día de ayer no es garantía para el día de mañana. No es garantía para el día de mañana. Salomón disfrutó de la sabiduría, de la gracia, de la misericordia de Dios en un momento decisivo en su vida, pero eso no es garantía. No podemos nosotros asumir que porque lo vemos nosotros allá, hace 20 años, wow, el hermano hizo decisiones increíbles, importantes, estratégicas, pero esa no es ninguna garantía que usted va a terminar bien. Veamos a Salomón. Él no terminó bien. Es más, cuando usted lee la misma sabiduría de él no vivió su propia sabiduría. Él escribió proverbios que nos advierten y nos dicen, ¿quieres terminar bien? Atiende a esto. Él no se tomó su propia medicina. Y esto es peligroso, porque podemos nosotros ministrar a otros y no ministrar nuestra propia alma. Podemos nosotros pensar en el mundo entero y descuidar nuestra propia alma. Hermanos, queremos terminar bien. Y yo creo que el libro de Dios nos enseña a cómo terminar bien. Y entonces aquí comenzamos nosotros a ver la caída de Salomón. Dice la Escritura, pero, dice la Escritura, el rey Salomón amó, otra vez, amó, además de la hija de Faraón,
a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, Amón, Edom, Sidón, Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, al pueblo de Dios: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros. Y mire la razón no es porque son extranjeras, no es porque son chinitas o morenitas o blanquitas, no es un asunto racial, es un asunto espiritual. La razón es porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. El asunto es espiritual, el asunto no es cultural, no es racial. Es más, cuando usted lee las Escrituras, solamente usted lea el libro de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que en la ciudad alta, en el cielo, dice que van a haber, dice, hombres y mujeres de todas las tribus en la tierra, de todas las tribus. Esto, hermano, es suficiente para entender que el Evangelio es para todas las naciones. Esto no se trata de racismo, no, absolutamente. Esto se trata de conservar nuestro corazón. Esto se trata que aunque nosotros no entendamos que no debemos de hacer alianza, no debemos nosotros, la Escritura dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios dijo pero es que está tan guapo. Es demasiado. Y usted está embelesado, pero ya Dios dijo. Si ya Dios dijo, respete lo que Dios dijo. Ya no se trata de su belleza. Se trata de una disciplina. Y la disciplina es, yo no voy a hacer decisiones emotivas. Yo voy a hacer decisiones informadas conforme a las Escrituras. Si ya Dios me dice no, aunque yo no lo entienda, ya Dios dijo no. Y esa es una disciplina que Salomón la promueve en el libro de Proverbios. Antes de esta caída, él está hablando de esas cosas. Y cuando llega el momento, dice que él amó, dice, no solamente a la hija de Faraón, pero muchas otras, de Moab, Amón, Edom, Sidón, dice, Eteas, gente de las cuales ya Jehová había dicho absolutamente, no se lleguen a ellas. La razón es contundente. A estas pues dice que se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Ahora, algunos han argumentado, por ejemplo, que Salomón básicamente hizo estos movimientos, digamos, de aparentarse con mujeres de otras razas y de otras naciones y de otros reinos suficiente por estrategia política. Básicamente estar en paz con otras tierras. Hey, si yo estoy casado con la hija del rey tal y tal, entonces este rey no va a venir a hacerme la guerra porque su hija está ahí. Y entonces esta es una estrategia básicamente militar. Pero yo creo que esto no es un asunto solamente militar por esta razón, que él se juntó, dice, con amor. O sea que no era un asunto solamente una estrategia militar o política. Esto es un asunto de carácter. Ese es un asunto de carácter. Y dice la Escritura que tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres dice que desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Ahora, hermanos, esto es triste, porque su corazón no era perfecto para con Dios. Yo creo que Salomón amaba a Dios aún hasta este momento, pero él comenzó a dividir su corazón comenzó a ser dividido. Y hermanos, la realidad, el libro, por ejemplo, de Mateo, aún los evangelios completos, los evangelios nos enseñan que no podemos amar a dos señores. No podemos amar a dos señores. Y hermanos, en nuestra relación del Señor, el Señor demanda exclusividad. Es más, el amor que nosotros tenemos para con Dios no puede compararse al amor
que tenemos para con nuestro padre, con nuestra esposa, con nuestros hijos. En otras palabras, no podemos amar más a nuestro hijo, a nuestra esposa, no podemos amar más que a Dios. Es más, cuando nosotros amamos más a Dios, amamos más a nuestro padre, y amamos más a nuestra esposa, y amamos más a nuestros hijos. Y eso, hermanos, es algo que solamente lo entendemos a través de la obediencia, solamente a través de la obediencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos con Salomón? Salomón está dividido, su corazón está dividido. Yo creo que él ama a Dios, pero como dice segunda de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está describiendo los tiempos postreros, él dice que habrán hombres malos, dice que amarán, dice a Dios, pero amarán más los deleites que a Dios. Ahora, usted llega a esa situación, you're in big trouble. Usted está en una situación muy, pero muy penosa, terrible, y usted no va a terminar bien. Porque cuando usted ama a Dios, cuando usted ama cualquier otra cosa más que a Dios, usted está en un problema serio. Y en Salomón nosotros comenzamos a ver esa realidad. Dice la Escritura, es más, dice, Salomón siguió, dice, a Asterot, diosa de los sidonios. Dice que hizo abominación, ídolos. Hizo Salomón lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. No siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, dice, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. A Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Hermano, esto no ocurrió, hermano, de un momento a otro. Si hubiera ocurrido de un momento a otro y hubiera sido una imposición, Salomón hubiera reaccionado. Pero lo que le pasó a Salomón es como lo que le pasó a la rana en el agua, que comienzan a ponerle la temperatura. Y no se da cuenta que la temperatura, el agua va calentándose más y más. Y la rana no se dio cuenta hasta que murió sofocada allí en el. Ella no se dio cuenta. Y hermanos, el mundo es así, el pecado es así, la maldad es así. Lentamente usted comienza a bajar los estándares. Lentamente usted comienza a hablar, conversar con los que están a su alrededor y usted comienza a negociar sus valores. Si usted hubiera comenzado desde el principio, si usted hubiera visto desde el principio dónde iba a terminar, yo creo que Salomón jamás hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero esto fue lentamente. Lentamente fue llevado. Y lentamente fue destruido. Y si usted lee el siguiente pasaje de la Escritura, que no vamos a tener tiempo el día de hoy para tratarlo, es triste. Pero este pasaje de la Escritura básicamente vemos, número uno, el amor por las mujeres paganas más que a Dios, ya estaba en el corazón de Salomón. Su desobediencia a Dios. Dios había dicho algo, él se limpió con lo que Dios dijo. No le importó. Su idolatría, básicamente, la adoración de él era sincretista. Básicamente, cualquier Dios. Encontramos nosotros que el proceder, dice la Escritura, que él actuó malignamente como un resultado de amar no a Dios, sino amar a las mujeres que torcieron su corazón. Ellos vinieron, básicamente Salomón terminó confiando en su poderío más que en sí mismo, como lo vamos a ver en unos momentos. Hermano, este es el principio y el fin, básicamente, de Salomón. Este es el principio y el fin. Y hermanos, cuando pensamos nosotros en esto, debemos nosotros de reflexionar en la siguiente realidad. Hermanos, en su grandeza la vida de Salomón terminó básicamente en tragedia. Sin embargo, hermanos, nosotros no necesitamos terminar ahí. La Escritura nos enseña claramente que el que cree estar firme, dice que no caiga. El que crea que tiene control de la vida, mire que no caiga. Y hermano, este es el problema enorme, enorme que encontramos nosotros en Salomón. La tragedia de Salomón está escrita de su propia mano. Dice, por ejemplo, el Proverbios capítulo 19, 27. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Deja de escuchar. Salomón no lo hizo. Salomón no lo hizo.
Es más, él entró en contrato, él entró en pacto con mujeres, con sistemas religiosos que no debía realmente de hacer. Y entonces, hermanos, comenzamos a observar una realidad terrible. Aquí comenzamos a observar lo que, por ejemplo, Aristóteles decía, por ejemplo, acerca del pecado, la tragedia de un hombre. Él utilizaba una palabra y la palabra era amartía, que viene a ser en el Nuevo Testamento. La palabra no es inventada por los autores del Nuevo Testamento. Usted se da cuenta que amartía, amartología, por ejemplo, tiene que ver con la ciencia que trata con el pecado. Amartía tiene que ver con esta definición básica de la palabra. La palabra amartía tiene que ver con errar al blanco. El blanco es eso, erraste. Y Salomón básicamente erró al blanco. Él entró básicamente en un deterioro, en un ciclo pecaminoso que lo llevó a un desastre en su vida. Terrible cuando comenzamos nosotros a ver la vida de Salomón. Y yo creo, hermanos, que la tragedia de Salomón se puede notar en dos contextos. Número uno, el éxito lo entorpeció a él. El éxito lo entorpeció. Y número dos, su corazón fue descuidado en el mandamiento de Dios. Y hermanos, ya el tiempo se nos fue. Y entonces yo estaba planeando, hermano, entrar por lo menos en el primer aspecto. El éxito lo entorpeció y es una realidad. La realidad de Salomón fue esta. Dios le da sabiduría y todo lo que Salomón tocaba se convertía en oro. Todo, increíble. La próxima vez que regresemos vamos a tener que ver estos dos elementos, no tenemos tiempo. Pero hermanos, el éxito es peligroso. El éxito no es para todos. Es más, hermanos, cuando tratemos ese aspecto, usted va a observar la vida de Salomón. Él fue de éxito en éxito, de éxito. La caída no fue cuando él estaba en una tragedia. La caída no fue cuando estaba en el hoyo. La caída fue cuando él estaba en el pináculo del éxito. Usted observa las tragedias de grandes hombres que en un momento nosotros respetamos, que terminaron terriblemente. Cayeron desde el pináculo del éxito. Por eso alguien correctamente ha dicho que de 100 hombres que saben tratar con la adversidad, uno sabe tratar con el éxito. Cuando usted comienza a observar a su alrededor que todo le sonríe y todo va bien y el matrimonio está bien, la casa está bien, los negocios están bien, cuídese. Es más, yo quiero formular para usted, yo quiero ayudarle a usted a entender, y yo creo que este debería ser el moto nuestro, especialmente en el éxito. Lo que debería de ser para usted y para mí es, Señor, si tú me vas a dar éxito, dame piedad. Que esto no haga un desbalance. Éxito, y no hay piedad. Piedad es la vida de Dios. Piedad es enamorarme de Dios, no enamorarme de las cosas de Dios. No enamorarme de las bendiciones de Dios. Enamorarme del que bendice. Fortalecer mi relación con el Señor. Porque cuando usted fortalece su relación con el Señor, hermanos, el éxito no va a entorpecer su mente, su alma. Cuando el éxito entorpece su alma y su mente, usted comienza a decir, I'm good, soy independiente, no necesito a Dios, ni necesito a la gente que está a mi alrededor. Y es un peligro tremendo. La gente que nosotros vemos en la historia caer terriblemente es cuando han llegado a ese pináculo y han pensado que yo tengo control de la vida. Mire usted, por ejemplo, jovencitos que no tienen ni siquiera una idea de la vida, no entiendo, tienen apenas 15, 17 años y creen que tienen control del mundo. Por lo menos en su imaginación piensan, un viejo de 40, 50 ya hizo trabajo, ya hizo
un negocio, ya hizo, por lo menos no es ficticio, peligroso, pero es ficticio. Pero el jovencito es solamente en su imaginación que cree que tiene control en sus manos. Y entonces cuando nos sentimos que tenemos control, a mi viejo yo no lo necesito. ¿Qué me importa lo que dice mi tía? ¿Y qué me importa lo que dice el pastor? ¿Y qué me importa? I'm in control. Y entonces ahí vienen las caídas. Y las caídas trágicas. Y el libro de Proverbios nos enseña. El libro de Proverbios nos dice, mira, aprende sabiduría viendo que hay reveses. Y el éxito no puede ser absoluto. El éxito no lo podemos perseguir. No podemos decir éxito, éxito, éxito. No, no, no. Necesitamos contextualizar ese éxito. Porque el éxito no es para todos. El éxito es peligroso. Yo creo que no estamos en contra del éxito. Lo vamos a corroborar. No estamos en contra. Si Dios le da a usted conocimiento, le da títulos, si Dios le da fama, si Dios le da dinero, no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es que para eso necesitamos un corazón sabio, con una base. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque podemos venir a ella y podemos, Señor, aprender de ella. Y, Señor, no queremos, Señor, distraer nuestro corazón. No queremos, Padre bendito, sino crecer en tu palabra y poder, Señor, nutrirnos de ella. Yo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la capacidad. Yo ruego, Padre bendito, que nos des la habilidad de no solamente comenzar bien, pero terminar bien. Señor, yo quiero rogar por la vida de cada uno de mis hermanos en este momento. Hay hermanos que están atravesando situaciones difíciles y, Señor, van más allá de nuestro entendimiento. Y yo quiero rogar por la vida de cada uno de ellos. ¿Podrías tú, Señor, atender la vida de cada uno de mis hermanos que está atravesando momentos difíciles? ¿Podrías tú atender ese corazón necesitado? Señor, estamos, Padre bendito, regresando a la realidad. La realidad, Señor, de que tú eres y tú eres soberano y que estás en control y que tú haces cosas aún que nosotros no entendemos. Y en la realidad no debemos de entenderla. No tenemos que entenderlo todo porque no somos Dios. Pero, Señor, queremos acercarnos el día de hoy delante de ti y reconocer que tú eres el soberano, que estás en control de nuestra vida limitada, de cosas que nosotros no entendemos. Y queremos, Padre bendito, suplicar no necesariamente que cambies cosas, pero que cambies nuestro corazón. Que adaptes, Señor, que alinees nuestro corazón a tu voluntad. Señor, trae a nosotros ese bálsamo. Trae a nosotros esa perspectiva para poder vivir, Señor, a la manera de Dios. Señor, yo te agradezco porque tu palabra ha sido tan, pero tan preciosa, bella en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque no queremos más sino enamorarnos más de ti. Tus bendiciones las gozamos, las celebramos, pero no nos enamoramos de las cosas. No es el negocio el que nos despierta. No son las relaciones lindas que cultivamos. Eres tú. Tú eres nuestro pleno gozo. Y a ti venimos, Señor, suplicando que tú atiendas nuestra alma. Señor, gracias porque nos proponemos en este año a crecer en sabiduría. Miércoles vamos a entrar en detalle sobre la sabiduría y queremos aprender de ese libro. Danos no solamente, Señor, el rigor, el tiempo, la disciplina para poder abrir tu libro y poder crecer en él. Señor, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Ruego, Señor, tu bendición en la vida de Nathan. Nathan estuvo cumpliendo años el día de ayer. Nuestro hermano Erwin también. Nuestro hermano
también a Jonah. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y dales a ellos, Señor, la sabiduría y la gracia para vivir a la manera de Dios. Te alabamos, te bendecimos, porque eres nuestro Dios. Gracias porque podemos venir delante de ti.